En este video analizaremos el comportamiento de las cargas, tanto en campos eléctricos como en campos magnéticos. Bueno, iniciaremos por analizar el comportamiento cuando dos placas metálicas están enfrentadas, tal cual lo vimos como en un capacitor. Esta placa es cuadrada de lados L por L y una distancia de separación entre las placas. Si la conectamos a una fuente de voltaje o a un potencial, las cargas positivas se irán a la parte de abajo, mientras las cargas negativas irán a la parte de arriba por la polarización que tiene la fuente. Un campo eléctrico tendrá que salir de las placas positivas hacia afuera y otro campo eléctrico tendrá que ir hacia las placas negativas. Aquí estamos analizando solamente el campo que está entre las placas. Entonces podemos recordar, por lo que hemos visto hasta ahora, que si la longitud de un lado de la placa es muy grande comparado con la distancia de separación, entonces el campo eléctrico puede utilizarse sigma sobre 2 epsilon sub 0, que es el campo eléctrico de una placa infinita, con la particularidad de que aquí hay dos campos debido a las dos placas. Entonces el campo eléctrico entre las placas es sigma sobre epsilon sub 0. El potencial también lo podemos calcular a partir de los criterios ya establecidos, donde sabemos que el potencial es igual a la integral del campo eléctrico punto dl. Observen que la fórmula de campo eléctrico no incluye ningún parámetro de distancia. Eso quiere decir que es el mismo en cualquier punto interno entre las placas. Por tal motivo, este campo eléctrico puede salir de la integral y la integral de dl será d, la distancia de camino que va desde una superficie hasta la otra. Teniendo en cuenta que ya hay un campo eléctrico uniforme sobre toda la interfaz entre las placas, podemos analizar qué pasa cuando una carga va hacia el campo. Bueno, vamos a considerar primero una cosa, y es que la fuerza eléctrica es mucho mayor a la fuerza de gravedad. Por tal motivo, no vamos a tener en cuenta el peso. Lo otro que vamos a tener en cuenta es que no hay efectos de bordes que pueden suceder en los bordes de las placas. Es decir, solamente vamos a tener en cuenta el campo eléctrico en el interior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle un eje coordenado a la carga, de tal manera que podamos situarnos en cualquier punto del plano. Inicialmente por fuera la carga lleva una velocidad inicial. Como no tiene un campo, ella conserva esa velocidad por inercia y esa velocidad inicial tendrá una componente en X y una componente en Y. El desplazamiento es en línea recta hasta que llega a tocar el campo eléctrico. Cuando llega a tocar el campo eléctrico inicia un desplazamiento en forma parabólica. ¿A qué se debe este desplazamiento? Bueno, se debe a que hay una fuerza eléctrica que acelera la carga hacia arriba. En este caso, porque la carga positiva siempre querrá ir hacia la placa negativa. La fuerza eléctrica, por definición, es la carga por el campo eléctrico y también es la masa por la aceleración, según la ley de Newton. Observe lo siguiente, la velocidad acá en el interior va a estar cambiando a medida de que la partícula se va acelerando. Pero la aceleración es solamente en dirección y. Eso quiere decir que la velocidad en X se conserva. La velocidad en Y, entonces, irá cambiando con el tiempo.
Analicemos en más detalle este movimiento parabólico. Tenemos un movimiento de velocidad constante en x debido a que la velocidad no cambia y un movimiento de aceleración constante en y debido a que es un movimiento acelerado por el campo eléctrico hacia arriba. Bueno, aquí tenemos estas mismas deducciones. La velocidad en x no cambia y la aceleración la podemos despejar de aquí de esta formulita que acabamos de analizar. Recordando del movimiento parabólico, existen una serie de ecuaciones que lo explican y estas dos constan de los dos movimientos. En x, para nuestro caso, es de velocidad constante. Entonces tenemos la distancia recorrida, x menos x sub 0, aquí la tenemos, y la vamos a analizar justo desde el punto en el que empieza a formarse la parábola. Y tenemos para y también la distancia recorrida, que será en la dirección de hacia arriba. Bueno, como es un movimiento de aceleración constante, aquí tenemos la ecuación que ya la hemos trabajado anteriormente, que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Recordemos que al derivar la posición con respecto al tiempo obtenemos la velocidad. Entonces cuando derivamos y con respecto a t es la velocidad en y. Cuando derivamos y sub 0, como es una constante de a 0, cuando derivamos este término nos baja el 2, se puede cancelar con el 2 de abajo y nos va a quedar a por t disminuido en una unidad, o sea, a la 1. Y la derivada de este último término será la velocidad inicial en y. Bueno, lo otro que podemos recordar es que si despejamos de esta ecuación el tiempo y lo reemplazamos aquí arriba, vamos a obtener la ecuación que estoy indicando acá, donde el tiempo desaparece. Y si por el contrario despejamos la aceleración y la reemplazamos aquí arriba, vamos a obtener esta ecuación. En conjunto, estas cuatro ecuaciones nos van a dar explicación al movimiento de la partícula. Vamos a analizar dos ejemplos para entender un poco más acerca de este campo eléctrico sobre la carga. Inicialmente tenemos acá el ejemplo 1. Por efecto térmico y de campo, un electrón se libera de la placa negativa de un condensador de placas paralelas. Aquí tenemos la placa negativa. Si el capacitor se encuentra sometido a una diferencia de potencial de 600 voltios, aquí tenemos la fuente de ese potencial, y la distancia de separación entre placas es de 3 centímetros, aquí tenemos la distancia de separación, ¿con qué velocidad llega al plano positivo? Nos están hablando del electrón. Ok, miremos. Entonces, lo primero que debemos entender es que este movimiento es un movimiento de aceleración constante y podemos utilizar una de esas cuatro ecuaciones de aceleración constante. Aquí en particular el movimiento se da en dirección X. Por eso aquí hemos utilizado las indicaciones, los índices para X. Bueno, lo primero que miraremos es que de las cuatro ecuaciones utilizamos aquella con la cual podamos obtener, tengamos los datos correspondientes. Entonces sabemos que x menos x sub 0 es la distancia recorrida, que será la misma distancia de separación. Sabemos que la aceleración la podemos obtener a partir del campo eléctrico y el campo eléctrico a partir de la diferencia de potencial. Otra cosa que debemos de tener en cuenta aquí es que el electrón parte del reposo, por tanto la velocidad inicial es 0. Adicionalmente tenemos que entender que como es un electrón, tiene carga negativa y va a irse desde la placa negativa hacia la placa positiva en sentido contrario al campo eléctrico. Bueno, observando aquí esta ecuación podemos de una vez reemplazar la distancia recorrida por d y sacar raíz a ambos lados.
Ahora, la aceleración, como lo habíamos visto antes, es la carga sobre la masa por el campo eléctrico. Aquí la incluimos dentro de la raíz. Luego nos damos cuenta que el campo eléctrico por la distancia es la diferencia de potencial, así que lo incluimos aquí dentro de la raíz. La diferencia de potencial es el mismo potencial que suministra la fuente. Reemplazando la carga del electrón, la masa del electrón y la diferencia de potencial, bueno, y adicionalmente la distancia de separación, obtenemos la velocidad que queríamos calcular. Tengamos en cuenta que la carga del electrón es negativa, pero se reemplaza el valor absoluto. Veamos otro ejemplo. Este sí relaciona el movimiento parabólico. Un protón penetra horizontalmente a una velocidad de 2.4 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Los electrones siempre viajan a velocidades muy altas, en un campo eléctrico de 2000 newton sobre coulomb. ¿Cuál será el desplazamiento vertical, luego de recorrer horizontalmente 5 centímetros? Inicialmente la carga está ubicada aquí, penetrando el campo por primera vez, y luego de que avanza unos 5 centímetros, nos preguntan cuánto habrá avanzado hacia arriba. Entonces miremos la solución del ejercicio. Necesitamos encontrar una ecuación para la trayectoria que esté en función de x y y. Entonces, para que eso suceda, obtenemos de las ecuaciones de movimiento parabólico, sacamos dos ecuaciones importantes. En x, ya sabemos que es esta ecuación de velocidad por tiempo, desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Y en y podemos sacar la primera ecuación, que es esta que vemos acá. Bueno, un dato importante es que como la carga solamente penetra en esta dirección o ingresa en esta dirección, entonces la velocidad inicial en y es 0. Así que se nos vuelve un poco más corta la ecuación. Despejamos t de la ecuación de velocidad constante, despejamos t de esta ecuación de aceleración constante y las igualamos. Al igualarlas y despejando y menos y sub 0, que es la distancia recorrida, obtenemos esta ecuación. Observen que esta es y como función de x. La variable tiempo ha desaparecido. Ahora podemos reemplazar la aceleración. Ya sabemos que es la carga sobre la masa por el campo eléctrico. Reemplazándola, ya obtenemos la ecuación final de la trayectoria de la partícula. Reemplazando la carga del protón, la masa del protón, el campo eléctrico, la distancia recorrida en x, pues podemos entonces encontrar cuánto ha avanzado en y. Analicemos ahora la intensidad del campo magnético. Aquí tenemos un imán que tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. Las líneas de campo magnético siempre van desde el polo norte hacia el polo sur. El campo magnético se da en teslas, que es igual a 1 kilogramo sobre amperio por segundo cuadrado, o es igual a 1 kilogramo sobre coulomb por segundo. Otra unidad muy familiar para dar el valor de campo magnético es el Gauss, que es 10 a la menos 4 teslas. Esta unidad es muy común debido a que los campos magnéticos son en realidad muy pequeños, entonces pueden ser mejor expresados en pequeñas cantidades. Recordemos que si nos acercamos a un imán, el campo magnético aumenta, y más que todo si nos vamos a los polos. El planeta Tierra es un imán, pero paradójicamente el polo norte es un polo sur magnético y el polo sur es un polo norte magnético. Entonces las líneas van desde el sur hacia el norte. Eso permite que al localizar una brújula, como ellas se orientan en el sentido del campo,
¿sí? La aguja en la superficie apunta siempre hacia el norte. El Sol emite grandes cantidades de plasma que llegan a la Tierra. Cuando llegan a la Tierra, debido a que en los polos se concentra la mayor cantidad de campo magnético, todas esas cargas que están confinadas en el plasma se van hacia los polos, generando lo que conocemos como una aurora boreal, si va hacia el polo norte, o una aurora austral, si va hacia el polo sur, dependiendo del sentido de las cargas. Otra cosa muy interesante acerca de los imanes es que si dividimos un imán en dos partes, no obtendremos el polo norte y el polo sur por separado, sino que formaremos dos imanes con polo norte y polo sur. Eso nos indica que no hay monopolos magnéticos, siempre vienen de a dos. Se presume que deberían de existir monopolos magnéticos en la naturaleza, pero aún no han sido encontrados. No obstante, algunos científicos han logrado conseguir formas magnéticas similares a los monopolos, pero todavía no se ha conseguido esa partícula única que se denomine como carga magnética. Podemos también recordar cómo es la atracción entre imanes. Si se enfrenta el polo norte y el polo sur, entonces habrá una fuerza de atracción entre ellos. Si por el contrario tenemos dos polos que son del mismo tipo, norte-norte, entonces se genera una fuerza de repulsión. Este es un ejemplo de un campo magnético uniforme. Si se tienen dos imanes de grandes áreas, como son estos dos que tenemos aquí, enfrentados de tal manera que el polo norte y el polo sur se encuentren frente a frente, entonces un campo magnético aproximadamente uniforme estará en el intermedio entre los dos. Uniforme significa que es aproximadamente el mismo en cualquier punto donde se mida. Una de estas flechas puede ser traída aquí, un poco más complementada con esta parte de atrás, que hace referencia a algo así como las plumas o lo que le da dirección a una flecha cuando se es lanzada. Esto nos sirve para entender cómo se expresan los campos magnéticos de forma gráfica. Si vemos esta parte de aquí, es como si viésemos una cruz y el campo magnético estaría entrando a la pantalla, en este caso. Y si lo que vemos es la puntica de la flecha, entonces estaremos hablando de que es un campo magnético que está saliendo de la pantalla. Analicemos ahora sí cómo es el comportamiento de la carga en un campo magnético. La fuerza magnética está descrita por esta ecuación. Como podemos ver, aquí hay un producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Es decir, que si la carga no se está moviendo, está estacionaria, no habrá fuerza. Recordemos algunas cosas acerca del producto cruz. El producto cruz se puede representar la dirección de los vectores por la regla de la mano derecha. El índice será el primer vector, o sea, la velocidad. El dedo en medio será el segundo vector, o sea, el campo magnético. Y el dedo anular me indicará la dirección hacia donde se va a producir la fuerza. También podemos ver eso si analizamos los vectores unitarios que nos indican la dirección. Recordemos que si se multiplican en este sentido, el resultado dará positivo. Si se multiplican en el sentido contrario, el resultado dará negativo. Por ejemplo, si hacemos I cruz J, nos dará K. Pero si hacemos J cruz I, nos dará menos K. También podemos recordar que el producto cruz se puede solucionar a partir de un determinante, donde ponemos arriba las direcciones, en el medio las componentes del primer vector, que en este caso es la velocidad, y abajo las componentes del tercer vector, que son el campo magnético.
Todos ellos multiplicados al final por la carga. También podemos hallar la magnitud de la fuerza utilizando esta definición. En este caso, entonces, tenemos la carga por la velocidad por el campo por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores que hacen producto cruz, que en este caso son la velocidad y el campo magnético. ¿Sí? Allí encontramos el vector. Bueno, miremos el comportamiento entonces de la carga. Aquí tenemos, si esta carga se desplaza con una velocidad, en presencia de un campo magnético que en este momento, como es un punto, quiere decir que está saliendo de la pantalla, entonces la fuerza irá hacia abajo. Eso lo podemos comprobar haciendo nuestra regla de la mano derecha. Como hay una fuerza hacia abajo, entonces empieza a haber un desplazamiento hacia abajo a medida que la partícula avanza hacia la derecha. ¿Sí? Observen cómo baja un poco y luego vuelve a bajar. Esta fuerza se comporta entonces de manera radial, ¿sí? Hacia un punto al que denominamos el centro de la circunferencia. Entonces la descripción va a ser una circunferencia de radio r. Analicemos ahora cuál debería ser ese radio de esta circunferencia. Entonces lo primero que decimos es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero para este caso la aceleración es de tipo radial. Y la fuerza también es igual a la carga por la velocidad por el campo por el seno del ángulo entre los dos, como lo habíamos dicho anteriormente. Este ángulo entre la velocidad y el campo es 90 grados. Observen aquí, la velocidad va hacia la derecha y el campo va saliendo de la pantalla, entonces ambos son perpendiculares. Si igualamos estas dos fuerzas, entonces aquí a este lado tendremos la masa por la aceleración, que como se vio antes, en dinámica, en movimiento circular uniforme, es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Al otro lado tenemos la carga, la velocidad y el campo, que es el resultado de esta multiplicación. Si cancelamos una velocidad de acá con una de acá, nos quedará esta ecuación, que es la que nos define el movimiento. Allí podemos encontrar el radio. De acuerdo a la masa, tendremos un radio para esa circunferencia. Ahora miremos, si queremos hallar cuánto se demora en dar una vuelta esa carga, entonces tendremos que recordar que la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. Recordemos que la velocidad angular está dada en radianes sobre segundo. Ahora, la velocidad angular es igual a 2pi por f. En algunos casos, la velocidad angular es la misma frecuencia angular. Y la frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo. Entonces, lo que sabemos es que un ciclo se demora un periodo, es decir, el tiempo que demora en darse un giro completo. Entonces podemos reemplazar aquí la velocidad por r por omega. Entonces tenemos r, pero omega de una vez la vamos a reemplazar por 2pi sobre el periodo. Así podemos despejar el periodo y tenemos la ecuación que nos dice cuánto se demora en dar una vuelta la carga. Bueno, evaluemos ahora lo siguiente. Tenemos acá un comportamiento tridimensional. Acá tenemos la carga que tiene una velocidad v. La cuestión con esta carga es que esta velocidad está en 3 dimensiones y va a tener en particular una componente que es paralela al campo. Si el campo va hacia arriba, esta componente de la velocidad va hacia arriba. Como resultado, entonces la fuerza va en esta dirección. Podemos aplicar la regla de la mano derecha también nuevamente para darnos cuenta que esto sucede. ¿Qué sucederá entonces? La partícula empezará a generar un movimiento en espiral o helicoidal. La componente paralela va a ser la misma siempre en cualquier punto. Acá va a ser igual, acá va a ser igual. Esa componente no cambia.
En este caso, esa componente está en dirección Z, igual que la dirección del campo. La componente que está en el plano XY, esta que ven acá, a veces puede ser solo Y, a veces puede ser solo X y a veces puede tener ambas componentes, será la componente perpendicular al campo, ¿sí? Y será la raíz de las componentes al cuadrado. Observen entonces, muy importante decirlo, la componente que hace, la componente de la velocidad que hace que la partícula gire es la componente perpendicular. La componente paralela lo que hace es formar o hacer o generar un movimiento constante de velocidad constante hacia arriba. El paso se define como la distancia que se avanzó durante un giro. Aquí tenemos un giro completo. Este será un movimiento de velocidad constante. Entonces será la velocidad paralela por el periodo. En este caso, la velocidad que es paralela es la velocidad en z. Veamos ahora entonces un ejemplo del comportamiento de la carga en un campo magnético. Este ejercicio es muy similar a la exposición del tema que vimos en la anterior diapositiva. Tenemos aquí que un protón se desplaza a una velocidad que tiene dos componentes, una en la dirección menos j y otra en la dirección k. Aquí podemos ver una carga, esta será la velocidad, tiene una componente en la dirección menos i, aquí podemos ver que está y, entonces esta será la dirección menos i, y otra componente hacia arriba, que es la dirección k. Cuando de repente un campo magnético uniforme B, que está en la dirección K, observen aquí que este campo magnético va en la misma dirección Z, que es la misma dirección K, aparece. Note que esta velocidad paralela es la velocidad que va en la misma dirección del campo. Encuentre la fuerza ejercida sobre la carga, el radio de la helicoidal y la distancia de avance en Z por cada revolución. Entonces, empecemos. Primero, para encontrar la fuerza magnética podemos utilizar un determinante. Esta es una de las varias formas, pero esta es la más precisa, la forma más concreta, por llamarlo de alguna manera. Entonces tenemos aquí que para resolver este determinante lo partimos en tres componentes, que es uno para I, otro para J y otro para K. Para resolverlo en I hacemos Vy por Vy por Vz menos Vz por Vy. Para resolverlo en J hacemos primero menos y dentro del paréntesis tenemos Vx por Vz menos Vz por Vx. Y por último para acá hacemos, no tomamos en cuenta su columna sino las otras, hacemos Vx por Vy menos Vy por Vz. Analizando aquí en detalle vemos que las componentes de campo magnético que están en dirección X y Y son 0, pues el campo magnético solamente está en la dirección Z o está en la dirección K. Entonces todos estos valores nos van a dar 0, 0, aquí también tenemos 0, pero aquí sí tendríamos un valor del campo magnético en Z. Lo particular es que la componente de la velocidad es 0 porque si se dan cuenta aquí no hay componente de velocidad en X. Entonces ese término también es 0. Ese término de aquí es 0 porque el campo magnético en Y es 0. Así pues la única componente que nos quedará será la multiplicación de la velocidad en Y por el campo magnético en Z. Y al multiplicarlo aquí tenemos la solución de la fuerza. Reemplazando la carga del protón, la velocidad en Y, que será esta componente en J, con dirección negativa, y el campo magnético en Z nos dará esta fuerza. Para el segundo punto,
utilizamos esta ecuación que ya la vimos anteriormente. Nos piden hallar el radio de la helicoidal. Entonces veamos de aquí el radio. Teniendo cuidado en que la velocidad perpendicular, observen en este punto, la velocidad perpendicular, esta que está aquí al campo que va hacia arriba, con un ángulo de 90 grados, es una velocidad en y, que aquí nos dicen que es 1.5 por 10 a la 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces tendremos que tener en cuenta que es la velocidad en y la que hay que reemplazar. Reemplazando la carga, la masa, la velocidad y el campo, obtenemos que el radio es de 4.18 milímetros. El tercer punto es hallar la distancia de avance por cada revolución. Es decir, estamos acá, vamos a calcular cuánto se avanzó de aquí hasta acá. Ya sabemos que lo denominamos el paso. Y será la multiplicación de la velocidad paralela por el periodo. La velocidad paralela será esta velocidad de arriba que está en z, que será esta componente en la dirección k. El periodo, por la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, es 2pi por m sobre la carga por el campo. Al unirlas acá, velocidad paralela bz, periodo, esta ecuación, tenemos la ecuación que nos define el paso. Reemplazando la carga del protón, la masa del protón y el campo, obtenemos que el paso es de 19.7 milímetros. Miremos ahora el concepto de fuerza de Lorentz y un ejemplo para ver cómo lo podemos aplicar. En general, la fuerza que siente una carga será la suma de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. De manera genérica eso se escribe así, factorizando la carga. Fuerza eléctrica será carga por campo eléctrico, fuerza magnética será carga por el producto cruz entre la velocidad y el campo. Lorentz se ganó el premio Nobel de Física en el año 1902 por estudiar precisamente estos fenómenos en cargas. Él se interesó mucho en el componente relativista. ¿Qué sucede? Si una persona observa una carga que se encuentra de manera estática, la verá de manera diferente a una persona que se esté moviendo, su marco de referencia se esté moviendo a una velocidad. La diferencia va a ser que además de ver el campo eléctrico, va a observar un campo magnético debido al movimiento, pues se percibirá que la carga se mueve a una cierta velocidad. Lo mismo sucedería si se cambian los roles. Si la persona que se mueve a una velocidad ve un campo magnético, la persona que está estática verá un campo eléctrico solamente. Bueno, miremos el ejemplo. Este ejemplo se basa en el espectro de masas. El espectro de masas proviene de un sistema que permite analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos e isótopos atómicos. Entonces miremos en qué consiste y ya vamos a leer los datos que tenemos. Entonces lo que tenemos es que hay unos iones que pueden pasar a través de una placa por un hueco que es extremadamente pequeño. Y luego de que pasa la placa es acelerada por efecto de un campo eléctrico que está entre los dos. A esta parte se la llamamos el acelerador. Luego la carga ingresa a un selector de velocidades. Esto es la combinación de un campo eléctrico formado o producto de las dos placas y un campo magnético que va de manera perpendicular. Eso hace que si la carga está viajando a una velocidad hacia la derecha, entonces sienta una fuerza magnética hacia arriba y sienta también por efecto de las placas una fuerza eléctrica hacia abajo. Se le llama selector de velocidades porque si lleva la velocidad adecuada pasará inadvertida en medio de los campos, pues las dos cargas van a tener las dos fuerzas van a tener igual magnitud. Analizándolas tendremos que la fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico,
La fuerza magnética es la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo. Pero aquí nuevamente el ángulo entre estos dos, velocidad y campo, es 90 grados. La velocidad va hacia la derecha y el campo va hacia adentro, son perpendiculares. Las cargas se cancelan a ambos lados y podemos dar cuenta que la relación es una velocidad. La relación entre el campo eléctrico y el magnético es una velocidad. Bueno, la carga sigue su camino, entra por otro pequeño agujero y en este punto describe una trayectoria circular. Esta trayectoria circular, debido a que hay un campo magnético, en este caso es un campo magnético saliendo de la pantalla, que produce que exista una presencia de una fuerza radial, como ya lo vimos antes. Lo interesante de esto será saber en qué punto golpeará la carga. Si la carga es una masa grande, entonces irá la carga, o en este caso el ion. El ion es un elemento que a causa de la extracción de electrones queda cargado. Si ese ion es muy pesado, pues formará un semicírculo mucho más grande, así es menos pesado. La relación ya la hemos visto antes, será la masa por la velocidad igual a la carga por el radio por el campo. Nuestro objetivo entonces será despejar la masa. Entonces, en este punto, el campo magnético que actúa es el campo magnético del detector, por eso aquí lo estamos reemplazando. La velocidad pasa a dividir. La velocidad en cualquier punto de estos es la velocidad con la que entró del selector de velocidades. Entonces la podemos obtener de aquí, de esta relación. Bajamos el campo magnético a dividir y lo reemplazamos acá. De tal manera de que nos queda esta ecuación. Al reemplazar el campo, la velocidad de aquí, el campo, por ley de la oreja, el campo magnético pasa al numerador. Reemplazando los datos, tenemos que la unidad de carga es la de la carga del electrón, el campo. Bueno, aquí tenemos que decir que estos datos nos los suministra el ejercicio. Nos pide, determine la masa del ion 2 más. 2 más quiere decir que tiene 2 unidades de carga. Y la masa nos la pide en unidades de masa atómica. Si el radio medido en el detector fue de 14.5 centímetros, es decir, la distancia de aquí a acá fue de 14, de aquí a aquí fue 2 veces el radio, y el radio fue de 14.5 centímetros. El campo magnético en el detector y en el selector es el mismo, de 12 Gauss, y el campo eléctrico en el selector es de 2 newtons sobre coulomb. Entonces, aquí tenemos nuestros datos, los vamos a reemplazar en esta ecuación. Tenemos, entre otras cosas, que el campo magnético hay que llevarlo a teslas. Por eso si teníamos un campo de 12 Gauss, hay que multiplicarlo por 10 a la menos 4 para trasladarlo a teslas. Y a la final tenemos que dividir nuestro valor para que nos quede en unidades de masa atómica. Ya sabemos que una unidad de masa atómica tiene esta relación, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Al resolver nos da este valor.